El muralismo mexicano, florecido en la década de 1920, no fue meramente un movimiento estético, sino una profunda manifestación de la identidad y las aspiraciones de una nación en plena reconstrucción. Tras la Revolución Mexicana de 1910, surgió en un periodo posrevolucionario caracterizado por la imperiosa necesidad de redefinir la identidad nacional y consolidar los ideales de justicia social que impulsaron la lucha armada. En este contexto, el arte fue concebido como una herramienta fundamental para la transmisión de ideas y la transformación social, buscando llenar el vacío generado por el conflicto y legitimar el nuevo orden establecido por el Estado. Este movimiento se distinguió por su rechazo explícito a la tendencia europea del arte por el arte y, en su lugar, creó una forma de arte con un contenido social explícito. Su objetivo central era desarrollar un arte didáctico e impulsar un arte de compromiso social, funcionando como un proyecto de educación popular diseñado para llegar a una amplia audiencia, especialmente a la gran población analfabeta de la época. La figura central en la institucionalización del muralismo fue José Vasconcelos, secretario de Educación Pública durante la presidencia de Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Vasconcelos fue el artífice del primer programa cultural integral del Estado mexicano postrevolucionario, proporcionando los muros de diferentes instituciones públicas a grandes artistas mexicanos. Su visión concebía el arte público como un medio para que el ciudadano común accediera al espíritu, una estrategia astuta dada la alta tasa de analfabetismo, aproximadamente el 90% en México, lo que hacía de las narrativas visuales un medio educativo excepcionalmente potente y accesible. Vasconcelos abogaba por la importancia de la historia y la cultura nacional. En su obra La raza cósmica, 1925, sostenía que el mestizaje generaba una raza cósmica que combinaba las virtudes de todas las razas, simbolizando la igualdad y la eliminación de la discriminación. En 1921 promovió activamente la superioridad de la raza mestiza y se dedicó a cómo transformar a los mexicanos a través de la cultura y el arte, buscando revitalizar el espíritu nacional y construir una identidad sólida. La baja capacidad de lectura de la población llevó a Vasconcelos a utilizar el formato de murales para educar a la nación en su identidad cultural, pues el lenguaje artístico de los murales era fácil de entender y tenía la ventaja de ser accesible tanto para los eruditos como para las personas comunes. Un documento fundamental que cimentó las bases ideológicas del muralismo fue el Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, redactado por David Alfaro Siqueiros y difundido el 9 de diciembre de 1923. Fue firmado por figuras clave como Siqueiros, secretario general, Diego Rivera y José Clemente Orozco, entre otros. Los principios centrales del manifiesto eran vocación social del arte, abogaba por un arte y una cultura comprometidos con las causas sociales. Arte para el pueblo. Proclamó que el arte del pueblo de México era la manifestación espiritual más grande y sana del mundo por su naturaleza popular y colectiva. Rechazo al individualismo y elitismo. Repudió explícitamente la pintura de caballete y el arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático. Exaltación del arte monumental. Consideraba las manifestaciones de arte monumental de utilidad pública esencial. Arte como propaganda ideológica, afirmó que los creadores de belleza debían esforzarse para que su trabajo presentara un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, transformando el arte individualista en una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate. Llamamiento a la unidad, instaba a intelectuales revolucionarios, campesinos, obreros y soldados a unirse contra un enemigo común. Este manifiesto estableció una clara y deliberada ruptura ideológica con la agenda inicial de Vasconcelos, que era más mística y menos abiertamente política, unificando a los artistas bajo una visión radical del arte como un arma para el cambio social. El movimiento muralista estuvo dominado por los tres grandes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, quienes, a pesar de sus coincidencias iniciales en el arte de tendencia social, los grandes volúmenes y la necesidad de arte público, evolucionaron de manera que llegaron a crearse escisiones entre ellos, debido a sus diferentes visiones políticas y estéticas. Diego Rivera, 1886 a 1957. El historiador optimista y vanguardista.
Rivera fue una figura emblemática cuya obra se convirtió en un pilar fundamental en la construcción de la identidad nacional mexicana. Su trayectoria artística, marcada por influencias europeas, cubismo y un profundo retorno a las raíces culturales de su país, lo posicionó como un narrador visual de la historia y las aspiraciones del pueblo. Es conocido como el orgulloso historiador de la Revolución Mexicana, pintando sus esperanzas y ofreciendo una visión idílica de México antes de la intervención española. Obras fundamentales y temáticas. La creación, 1922. Su primer mural, encargado por Vasconcelos, es emblemático. Inspirado en elementos estéticos de un viaje a Tehuantepec y con influencias bizantinas y renacentistas italianas, presenta alegorías de la música, el canto, la comedia y la danza, junto a virtudes teologales. Marca un comienzo místico y un tanto abstracto, pero es el punto de partida del muralismo. Epopeya del pueblo mexicano, Historia de México. 1929 a 1935. Ubicado en el Palacio Nacional, este inmenso conjunto de murales aborda la historia del país. La sección derecha representa la historia prehispánica, la central, la conquista y colonización, donde Cortés es un déspota y degenerado, incluso sifilítico. Y la tercera sección, la formulación del ideario marxista y la lucha de clases. Para Rivera, la conquista fue un desastre. Su visión de la historia es un panorama inmenso y colorido que avanza hacia una revolución marxista y una utopía industrial, con Marx señalando el camino hacia la paz. El hombre controlador del universo, El hombre en la encrucijada, 1934, originalmente para el Rockefeller Center en Nueva York, fue destruido por incluir un retrato de Lenin. Rivera lo replicó en el Palacio de Bellas Artes de México. El mural muestra a un obrero controlando el universo a través de la máquina y la producción, con representaciones de la sociedad capitalista y líderes soviéticos como Marx, Engels, Lenin y Trotsky. Para Rivera, el mural representa el universo como ideología, ciencia, revolución, todos elementos en pugna por medio de la lucha de clases. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, 1947. Presenta a Rivera como un niño paseando por la Alameda, acompañado por más de 100 figuras históricas mexicanas. La composición incluye a La Catrina, José Guadalupe Posada y Frida Kahlo. Evoca personajes de movimientos históricos de dominación, conquista, colonización, independencia, imperialismo y líderes de luchas populares. Estilo y técnicas. Rivera desarrolló un lenguaje plástico propio, caracterizado por su monumentalidad, narrativa detallada y uso vibrante del color. Empleó principalmente la técnica del fresco, aplicando pigmentos minerales diluidos en agua de cal sobre mortero húmedo, ideal para el arte público y duradero. Aunque se le acusó de no ser tan creativo como Picasso, era un alumno brillante y un extraordinario colorista que lograba asumir las influencias y transformarlas en genialidad. Su arte es esencialmente desbordante y aunque muestra atisbos marxistas, se asocia más con la creación de una estética mexicana a partir de diversas escuelas europeas y el contexto social. Posición política. Rivera fue militante del Partido Comunista Mexicano, aunque con un marxismo polémico que transitó de posturas radicales a trotskistas y luego a más conservadoras. Creía en el comunismo como una opción viable y se consideraba un artista de izquierdas realmente comprometido. Su decisión de incluir a Lenin en el mural del Rockefeller Center, a pesar de las protestas de los patrocinadores burgueses, es un testimonio de su convicción y valentía política. David Alfaro Siqueiros, 1896 a 1974, la vanguardia tecnológica y el compromiso militante. Siqueiros fue una figura central del muralismo mexicano, reconocido por su inquebrantable compromiso político y su constante experimentación con nuevas técnicas y materiales. Su obra es una fusión de experimentación plástica y una profunda militancia. Fue el muralista más comprometido políticamente y el que más combatió por llevar sus ideas políticas y revolucionarias a la práctica. Experimentación técnica e innovación. Siqueiros fue un innovador que introdujo materiales industriales y técnicas innovadoras en la plástica, como la piroxilina, lacas de nitrato de celulosa, la pistola de aire
y la escultopintura, combinación de escultura y pintura que genera un nuevo tipo de profesional de las artes. Fue pionero en la poliangularidad para sus murales, una técnica que guía al espectador a través del movimiento, permitiendo diferentes perspectivas similar a la experiencia cinematográfica. También fue visionario en la integración del mural con la arquitectura, siendo el Poliforum Siqueiros, 1965, el primer espacio hecho ex profeso para albergar un mural. Su ideología era que el arte moderno debía utilizar materiales modernos, obras emblemáticas y contenido. Entierro del obrero sacrificado, 1923, uno de sus primeros murales con contenido social y político, representando a mujeres indígenas lamentándose sobre un ataúd con una hoz y un martillo. Retrato actual de México, entregamiento a la burguesía mexicana surgida de la revolución en manos del imperialismo, 1932. En California es un ejemplo de su intención de mostrar un cuadro sociopolítico. Retrato de la burguesía, 1939 a 1940. En el Sindicato Mexicano de Electricistas es un mural complejo y denso que utiliza imágenes de horror y terror, maquinaria de guerra, explotación, tortura, crimen, demagogia, para denunciar la alianza de la burguesía con el imperialismo y el nazismo. La complejidad del mural sobrepasa su mera función didáctica y se convierte en una pieza de análisis sobre las técnicas que utilizó Siqueiros. Muerte al invasor, 1941 a 1942, pintado en Chile durante su exilio. Del porfirismo a la revolución, 1957 a 1966, ubicado en el castillo de Chapultepec, es un proceso histórico de transición político-social que se enfatiza visualmente mediante el desplazamiento del espectador. Muestra a Porfirio Díaz pisando la Constitución, la represión de huelgas y el pueblo levantado en armas, considerado por Siqueiros como pintura documental, periodismo plástico y cinético. La marcha de la humanidad en la Tierra y hacia el cosmos. Miseria y ciencia, 1965 a 1971. Su obra cumbre y el mural más grande del mundo, ubicado en el Poliforum Cultural Siqueiros. Contiene todas sus teorías estéticas y expone su filosofía de la historia, materialista y dialéctica. Propone un humanismo radical que contempla el movimiento histórico y la libertad humana, trascendiendo los límites de lo nacional para formar parte de una estética universal. El mural envuelve al espectador, ofreciendo una experiencia estética y muralística, posición política y filosófica. Siqueiros fue un militante del Partido Comunista Mexicano hasta su muerte. Su marxismo fue militante pero también filosófico, asumiendo la dialéctica marxista tanto en su creación artística como en su cosmovisión. A diferencia de Rivera, Siqueiros no aceptaba reducciones esquemáticas en su arte, y su realismo se entiende como una propuesta conceptual y visual para comprender la realidad. Creía en la primacía que emerge de la experimentación plástica y su objetivo monumental era representar conceptos filosóficos de raíz marxista. En Siqueiros, el humanismo dialéctico triunfa sobre el aspecto ideológico. El 24 de mayo de 1940, David Siqueiros participó en un atentado contra León Trotsky, liderado por el cuñado del pintor, Leopoldo Arenal Bastar. Con la complicidad de Shelton Hart, guardaespaldas de Trotsky, penetró en la casa donde residía en el barrio de Coyoacán, acompañado de 20 hombres. Realizaron más de 100 disparos, fue herido de bala el nieto de Trotsky y posteriormente los atacantes ajusticiaron a Hart de un tiro en la cabeza. Debido al atentado contra León Trotsky, Siqueiros se exilió gracias a la ayuda de su amigo, el cónsul chileno Pablo Neruda en Chile, durante 1941. En 1946, Siqueiros regresó a la Ciudad de México. El 9 de agosto de 1960 fue perseguido, aprehendido y acusado de disolución social, dado que Siqueiros era el presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas. Fue encarcelado 4 años en Lecumberri. Durante esa estancia realizó numerosos bocetos para el proyecto de la decoración del Hotel Casino de la Selva, propiedad de Manuel Suárez y Suárez. José Clemente Orozco, 1883-1957, el crítico pesimista y expresionista. Orozco se distinguió de Rivera y Siqueiros por su enfoque más sombrío y su escepticismo hacia los ideales revolucionarios. Es conocido como el intérprete y crítico de la Revolución Mexicana y su poeta trágico. A diferencia de Rivera, Orozco fue un expresionista, pesimista e hispanista que admiraba a los conquistadores españoles como una fuerza civilizadora en un mundo bárbaro.
Había presenciado la revolución de primera mano, lo que le impidió idealizarla. En cambio, pintó los fracasos de la revolución y la violencia como indignante. Era un lobo solitario y taciturno que prefería la privacidad en su estudio. Obras icónicas y significado. Murales del Hospicio Cabañas, 1937 a 1939. Considerada su obra muralística más representativa, con 57 frescos que abordan luchas sociales, identidades prehispánicas y el violento proceso de la conquista. Destaca el hombre de fuego, popularmente llamado el hombre en llamas, una figura en la cúpula que simboliza el sufrimiento humano, la destrucción y el dolor. La Trinidad Revolucionaria, 1923 a 1924. En la Escuela Nacional Preparatoria critica cualquier idealización de la revolución, mostrando a un combatiente con la bandera roja cubriendo su cabeza, la ideología enceguece, y a un hombre desolado y sin brazos. Cortés y la Malinche, 1926. También en la Escuela Nacional Preparatoria representa el origen de la raza mestiza a través de Cortés, heroico y protector, pisando a un indio asesinado, y la Malinche. Cristo destruye su cruz. Orozco presenta a un Cristo rebelde que destruye su cruz, una crítica a la explotación de la religión con fines políticos y sociales. Catarsis, 1934. En el Palacio de Bellas Artes es una alegoría de la guerra y la desintegración, exponiendo la prostitución y la avaricia humana. Carnaval de Ideologías, 1936. En el Palacio de Gobierno de Guadalajara arremete contra Stalin, Mussolini, Hitler y el Mikado japonés, satirizando a líderes y símbolos políticos y religiosos a los que representa como objetos vacíos de contenido. Muestra su escepticismo hacia todas las ideologías a las que consideraba sospechosas y conducentes a la demagogia y al totalitarismo. Fue profético al unir la hoz y el martillo, la esvástica y el fajo fascista de fases mucho antes del pacto Stalin-Hitler. Dive Bomber and Tank, 1940. En el MoMA expresa el terror de la Segunda Guerra Mundial y su rechazo a la industrialización, presentando la maquinaria como deshumanizante y destructiva, a diferencia de Rivera. Estilo y técnicas. El estilo de Orozco es de un realismo ferozmente impresionante. Predomina el uso de colores sombríos y oscuros, con una paleta limitada a grises, tierras y algunos azules y rojos. Su obra, aunque con atisbos de idealismo y utopismo, se enfoca en la representación de la humanidad a secas, paralela a la historia y las ideologías. Consideraba que el muralismo era la forma más desinteresada de hacer arte, porque no puede hacerse de ella un uso particular, sino que tiene una trascendencia social. Para él, una pintura no debe ser un comentario, sino el hecho mismo, no un reflejo, sino la luz misma, no una interpretación, sino la misma cosa por interpretar. Su método consistía en seleccionar momentos clave que abstrae y sintetiza, descartando la secuencia narrativa lógica para retener solo la esencia. Posición política. Aunque en sus inicios tuvo un acercamiento ligero al marxismo y fue cofundador del Sindicato de Pintores Revolucionarios, Orozco fue consistentemente no partidista y escéptico de las ideologías. Su participación como dibujante y caricaturista en periódicos lo llevó a criticar a figuras políticas sin distinción. Su filosofía estética se centra en la superación de la ideología como un obstáculo para la libertad humana, y su humanismo se equipara con un marxismo filosófico pero sin un recorrido dialéctico. El muralismo mexicano se convirtió en un modelo para el arte político y social en Latinoamérica y más allá. Su enfoque en la belleza para todos, de educación y de combate, resonó en movimientos artísticos que buscaban un arte comprometido con las causas populares. La riqueza de la experiencia estética de sus protagonistas, quienes sintetizaron diversas influencias, dio lugar a un movimiento estético único que impactó toda Latinoamérica. A pesar de las rivalidades y diferencias ideológicas, el movimiento exploró tanto los triunfos como las contradicciones de la nación. La paradoja de ser una vanguardia patrocinada por el Estado, que a pesar del mecenazgo oficial mantuvo una clara independencia artística, permitió al muralismo mexicano alcanzar una resonancia masiva y una influencia global. El legado del muralismo mexicano es innegable. Sus obras monumentales, accesibles en diversos edificios públicos y museos de México y el mundo, continúan siendo una narrativa viva que conforma la noción de identidad cultural de México. Sigue siendo un espejo fundamental para comprender la complejidad y la resiliencia del espíritu humano y de una nación en constante evolución.
Aunque la primera generación de muralistas fue consagrada, las generaciones posteriores buscaron universalizar los temas y experimentar con nuevas técnicas, llevando los murales a espacios exteriores e incorporando la escultopintura y el uso de nuevos materiales como el acrílico. A pesar de que el muralismo fue, en cierto momento, odiado por el aparato gubernamental debido a su denuncia social, su impacto cultural es innegable. Las obras de Orozco, Rivera y Siqueiros y de otras muralistas femeninas como Aurora Reyes y María Izquierdo, cuyas contribuciones a menudo han sido invisibilizadas, siguen siendo un testimonio de la búsqueda de libertad, igualdad y justicia en México y en toda América Latina.